Bien, excelente. Entonces, ahora vamos a pasar, pasás, Lu, Sí, un segundo. a los tejidos que nos faltan, ¿sí? Vamos a ver el tejido conectivo reticular, que en este caso va a predominar las fibras reticulares, ¿sí? Que van a estar compuestas por tropocolágeno 3 o colágeno 3. Y si se acuerdan de cuando nosotros vimos técnicas especiales, lo que hacían estas fibras reticulares eran estar alrededor de las células, ¿sí? Y formar como una malla o una red y darle sostén, ¿sí? Bueno, acá dice para que las envuelven y contienen. Miren las flechitas amarillas, ¿ven esas fibras que están alrededor de las células y le dan como un sostén? ¿Todos lo pueden ver? Sí. ¿Y se acuerdan qué técnicas podíamos usar para verlas? Las fibras reticulares. Charan, charan. ¿No era la compuesta argenta? Bien, impregnación argéntica. Díganme que me escuchan porque me muero si no. Sí, sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Entonces lo podemos ver con impregnación argéntica y con PAS, ¿sí? No se me olviden de las técnicas, por favor. Y ahora pasamos a el tejido conectivo elástico, ¿sí? Que el tejido conectivo elástico van a predominar las fibras elásticas que van a estar compuestas por elastinas, ¿sí? Y van a formar redes irregulares. Lo importante de este tejido conectivo elástico es que, al ser elásticas estas fibras, permiten que, por ejemplo, vamos a hablar del pulmón, porque se encuentra en el pulmón, el órgano se estire, ¿sí? Y pueda después volver a su posición original, que es muy importante eso. ¿Y alguien sabe con qué tinción podemos teñirlas a las fibras elásticas? Son esas finitas que se ven con las flechitas negras y que está marcando Luca. ¿Y alguien sabe con qué tinción especial? Resarcina, Perfecto, resorcina fucsina y hay una más que arranca con O. porceína. Excelente, Orseína, muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. No se me duerman, que es importante esta clase. Ya se termina mi parte y los dejo de molestar. Y vamos por último al tejido conectivo mucoso, ¿sí? Que se acuerdan que yo les conté que en algunos tejidos, como los que hablamos, el conectivo, elástico y el reticular, predominaban las fibras, y teníamos un tejido donde predominaba la sustancia amorfa, ¿sí? Que es el tejido conectivo mucoso. En el cual, este está en el cordón umbilical, ¿sí? Se le dice gelatina de Wharton, nunca sé si se pronuncia así, pero me parece que sí, o en el núcleo pulposo de los... Estoy media perdida ya, pero ya me hace la palabra. Y bueno, ¿ven que se ve todo muy pálido en la imagen? Sí. Eso se da por el predominio de la sustancia amorfa, ¿sí? Que no tenemos tantas fibras. Acuérdense que las fibras son proteínas y se van a teñir de manera acidófila. Y acá, al predominar la sustancia amorfa, no vamos a tener tanto componente de fibras que nos tiñía de manera intensa nuestro órgano, ¿sí? Nuestro tejido. Y lo que vamos a poder encontrar acá son células mesenquimáticas, que es esa que está medio central, que está marcada con las dos flechitas, que son células fusiformes, ¿sí? A veces se le decían medias estrelladas también, que tienen esas como prolongaciones que se pueden evidenciar bien. Y bueno, se encuentra en el cordón umbilical. Nosotros en la cátedra teníamos preparado cordón umbilical, pero era esto que estábamos viendo. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Perfecto. Bueno, igual las pueden escribir en el campus o si les surge alguna, las seguimos charlando después. Pero bueno, esto fue tejido conectivo no especializado. Ahora viene Luca con la parte un poco más Ahora divertida. viene Ahora viene la emoción. divertida. Bueno, entonces ahora nos tocaría la parte de tejido conectivo especializado, que como bien ya nos dijo Maru, básicamente el tejido conectivo especializado va a ser aquel tejido en el cual, además de tener todas las propiedades y las funciones justamente de un tejido conectivo no especializado, que ya hablamos, que bueno, tiene que ver con esta abundancia en la matriz extracelular, estas células de las cuales hablamos que pueden ser migrantes en tránsito, etcétera, entre otras cosas,
vamos a encontrar que estos tejidos tienen algunas características particulares y que además justamente estas características le van a brindar una función específica a cada uno de estos tejidos. Vamos a observar que los tejidos conectivos especializados van a ser 6, esto sépanselo porque se los pueden llegar a tomar en un oral, es una pregunta medio como definitoria, entre los cuales encontramos el primero hecho que es el adiposo, que es el primero del que vamos a hablar, el hematopoyético, que también recibe el nombre como órgano de médula ósea, que vamos a hablar más hacia el final de la clase, y finalmente la sangre, que es el último tejido especializado del cual vamos a hablar hoy. Luego también encontramos el cartílago, el hueso y el tejido linfopoyético o linfático, de los cuales vamos a estar hablando en las clases siguientes. Pero básicamente vamos a arrancar con el tejido adiposo. Vamos a ver que el tejido adiposo se va a poder clasificar en dos tipos de tejido adiposo, que son el blanco, o lo que también recibe el nombre de unilocular, ahora vamos a ver por qué, y luego el pardo o multilocular. El primero de ellos, justamente el blanco o unilocular, va a estar formado justamente por los adipocitos, que son estas células de las cuales nos hablaba Maro anteriormente, que van a ser células de gran tamaño, dentro de las cuales vamos a poder observar que justamente estas células van a presentar una región central que es ópticamente negativa, ya se están imaginando por qué, y pueden ir pensando también las técnicas que se pueden utilizar justamente para la observación de estas inclusiones lipídicas, justamente, que son las que se encuentran en la región central de la célula. Y luego vamos a encontrar, por otro lado, justamente núcleos de cromatina bien densa que se van a encontrar a nivel de la periferia de la célula, que justamente son los que se encuentran marcando con esta célula, o los que también se pueden ver acá abajo. Vamos a encontrar que el citoplasma es muy escaso y acidófilo, y es justamente las regiones que se observan que se encuentran como delimitando la célula. Como pasaba también, que creo que lo hablamos también en la clase pasada, cuando nosotros vemos justamente estos límites que se encuentran entre las células, no es que estamos observando justamente la membrana basal de la célula, sino que lo que estamos viendo es justamente el citoplasma del adipocito, en este caso, que está desplazado hacia la periferia justamente por esta gran gota lipídica central, y esto es lo que provoca que justamente veamos como este reborde acidófilo alrededor de las células que están separándose entre sí. Vamos a observar que el mismo se encuentra ubicado a nivel de determinadas regiones del cuerpo. Vamos a encontrar que particularmente es mucho más abundante que el siguiente, y vamos a encontrar que se encuentra ubicado, por ejemplo, a nivel del tejido celular subcutáneo, como también la glándula mamaria, los omentos, que bueno, están asociados, como bien sabrán, al tubo digestivo, más que nada. Y vamos a observar particularmente que justamente en muchos casos se relaciona esta morfología del adipocito con lo que se conoce como forma o morfología de anillo de sello, por eso justamente le pongo acá la imagen, dentro de la cual vamos a ver que justamente como la región de la corona correspondería más que nada al núcleo de la célula, claramente por donde ingresaría el dedo correspondería entonces a la gota lipídica central, y después toda la parte de metal alrededor correspondería entonces al citoplasma, como para que lo sepan también. Bueno, y después las técnicas justamente que se van a estar utilizando para la tinción de los adipocitos, son justamente las técnicas de Sudán. Recuerden siempre que cuando nosotros realizamos las técnicas de Sudán, requerimos también modificar la técnica histológica rutina. O sea, nosotros no podemos, por ejemplo, a este preparado agregarle Sudán y observar los lípidos, porque siempre recuerden que durante la preparación de la técnica histológica rutina, los lípidos se barren, o sea, se diluyen, entonces los perdemos. Y por lo tanto, justamente para poder observar lípidos, nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar directamente la preparación de la muestra con método de congelación, y como ya sabrán ustedes, luego recién ahí podemos realizar sudanes. El segundo tipo de tejido adiposo es el tejido adiposo pardo, como bien les había mencionado, o multilocular, que ya vamos a observar que es distinto al anterior, porque vamos a observar en primer lugar que la intensidad en la tinción es mucho más característica, vamos a observar que es mucho más acidófilo, dentro de los cuales vamos a observar que justamente presenta muchísimas más inclusiones lipídicas. Vamos a ver justamente estas regiones ópticamente negativas en mucho mayor número. Y justamente una ilustración del mismo correspondería a esta región de acá abajo, justamente esta ilustración sacada del grupo. Vamos a ver que si hacemos más aumento justamente al tejido, vamos a ver que si bien no podemos distinguir una célula de la otra, vamos a ver que básicamente las características de estas células es que en primer lugar van a presentar, como bien les había mencionado, múltiples gotas lipídicas, a diferencia de justamente el unilocular que tiene una única gota central. Este tejido adiposo va a tener múltiples gotas lipídicas de menor tamaño, y justamente esto le va a dar a la célula un aspecto de tipo espongiforme o en forma de esponja justamente. Vamos a ver que por otro lado, la cromatina de los núcleos es mucho más laxa. Observen justamente cómo podemos observar la cromatina bien laxa. Y por otro lado, vamos a observar que justamente presenta abundantes mitocondrias, que es lo que le da justamente esta tinción acidófila tan intensa. Y particularmente el nombre que recibe este tejido adiposo es porque justamente estas abundantes mitocondrias van a tener un complejo multienzimático, un complejo enzimático que se encuentra asociado a la membrana mitocondrial, que ya lo van a ver en bioquímica,
pero que recibe el nombre de citocromo oxidasa, y este citocromo oxidasa es lo que provoca que justamente el tejido adquiera in vivo una tinción más bien parda o amarronada, que justamente le da este nombre. Pero igual eso es más como dato de color. Y por último vamos a ver que si bien el tejido adiposo unilocular también está capilarizado e inervado, el tejido pardo está mucho más capilarizado e inervado que el anterior. Vamos a ver que la ubicación de estos tejidos adiposos van a estar principalmente restringidos a nivel del adulto en zonas particulares, como pueden ser, por ejemplo, la región cervical profunda, como también los grandes vasos o el corazón, más que nada, y principalmente a nivel del neonato. Siempre a nivel del neonato es mucho más predominante, porque básicamente las funciones que van a tener el tejido adiposo, que ahora los vamos a ver bien, el pardo va a estar asociado a justamente al mantenimiento del calor, a la producción de calor, para evitar justamente la hipotermia. Entonces justamente esto es muy importante en los bebés básicamente porque evita que justamente el bebé muera por hipotermia particularmente, mientras que en los adultos no lo necesitamos tanto, entonces justamente se encuentra mucho más restringido, y a medida que nosotros crecemos, justamente se va como disminuyendo y lo encontramos en regiones determinadas. Entonces vamos a ver que justamente las funciones que presentan los tejidos adiposos van a ser variables. Vamos a encontrar que el tejido blanco, amarillo o unilocular, como les había mencionado, van a estar principalmente asociados a la reserva energética. Si bien es un proceso que lo van a ver también mejor en bioquímica, vamos a ver que justamente el tejido adiposo lo que va a hacer es almacenar energía en forma justamente de lípidos o ácidos grasos, y después cuando nosotros requerimos justamente esta energía, básicamente lo que vamos a hacer es realizar lipólisis, que justamente correspondería a la degradación del tejido, para después de esta manera justamente obtener energía. También va a estar asociado al sostén, al amortiguamiento de los golpes dentro de nuestro cuerpo, por eso se encuentra ubicado también a nivel del tejido subcutáneo, y tiene una función hormonal muy importante que es importante que la recuerden y nunca olviden de mencionarla. No hace falta que sepan qué particular hormona secreta, pero sepan que tiene una función hormonal, el tejido adiposo, que es muy importante. Y luego el tejido pardo marrón o multilocular, como ya les había mencionado, va a tener principalmente la función de la producción de calor. Básicamente, esto es algo que también van a ver mucho mejor en bioquímica, todos temas de segundo año, pero sepan que justamente el tejido pardo se va a caracterizar justamente en la producción de calor. En vez de usar justamente los ácidos grasos o los lípidos para la producción de energía, que es lo que hace el unilocular, en cambio, estos ácidos grasos los va a utilizar justamente para producir calor, y justamente, como les mencionaba, de esta manera evitar la hipotermia, principalmente en los neonatos, y por esto es que tiene múltiples gotas lipídicas y una cantidad abundante de mitocondrias, justamente para permitirnos la producción de calor mucho más rápido de lo que pasaría con el unilocular. El segundo tipo de tejido conectivo especializado correspondería entonces a la sangre. Sí, obvio. Antes que te vayas de ahí, dos cosas para que discutamos más o menos todos y todas en un piso de... Son temas de bioquí, pero que discutamos todos en un piso de conocimiento similar, ¿no? O sea, ustedes saben que, bueno, tenemos mitocondrias fundamentalmente que van a usar glucosa o sus derivados para obtener energía que guardamos en forma de ATP. Pero básicamente el organismo funciona. Primero tengo glucosa, o sea, si yo tengo demanda de energía, uso primero glucosa. O sea, póngale, hagamos al revés. Comí. Entonces, primero aumento los niveles de glucosa. Cuando llego a los niveles de glucosa tal que están ok para mi organismo, empiezo a fabricar glucógeno. O sea, si como poquito, solo obviamente voy a tener glucosa. Si como un poco más, voy a empezar a llenar depósitos de glucógeno, que es básicamente un polímero de glucosa. Si sigo teniendo más ingesta, lo que voy a empezar a hacer es hacer lípidos, ¿sí? Los lípidos, que van a estar fundamentalmente en el tejido blanco, son la reserva de energía más eficiente que tenemos, porque en poco volumen guardan mucha energía. ¿Se entiende la idea? Entonces, primero glucosa. Después, primero obtengo glucosa. Después, la glucosa que me sobra la pongo en glucógeno, que va a haber en algunos órganos que después vamos a ir viendo, por eso es importante. Y lo que me sobra, empiezo a hacer lípidos. Esa es básicamente la idea en una forma muy simple para que lo entiendan. En la medida que hago ingesta de alimentos. Cuando yo tengo que dejé de comer y empiezo a gastar energía, primero bajo los niveles de glucosa, después los empiezo a reponer los niveles de glucosa, los empiezo a reponer con el glucógeno, y después empiezo a usar los lípidos para reponer este nivel de glucosa. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, la reserva de energía que nosotros tenemos son básicamente los lípidos, que son la reserva más eficiente que tenemos. Si todos los lípidos que yo tengo los transformara a glucógeno, yo pesaría 30 kilos más de lo que peso, 30, 40 kilos más de lo que peso. ¿Se entiende? Que en poco volumen
el tejido blanco lo que permite es en poco volumen obtener mucha energía. ¿De acuerdo? Además de eso, el tejido graso tiene funciones hormonales, tiene funciones de atracción de determinadas hormonas y después te las entrega desde ahí en forma lenta en el tiempo. Incluso hay algunos fármacos que tienen la tendencia a disolverse en lípidos y se van a quedar en el tejido adiposo. Por eso es muy difícil anestesiar a un paciente obeso, porque después la anestesia te la empieza a devolver desde el tejido adiposo, ¿sí? Tiene todo un montón de funciones. Aislante térmico, ¿sí? Funciones endócrinas, como decíamos recién, que les contaba Luca, pero fundamentalmente aislante térmico, amortiguación, etc. Tejido adiposo blanco, ¿sí? Ahora, tejido pardo multilocular, ¿sí? ¿Qué tiene? Tiene mitocondrias desacopladas. Ese tejido ya no es simplemente una reserva energética para cuando lo necesite. Al tener mitocondrias desacopladas, la caída de los electrones en la cadena de transporte de electrones, en lugar de hacer ATP, hago que haga calor. Entonces, este tejido genera calor gastando lípidos. ¿Se entiende? Por eso lo tengo en zonas que son críticas, en los adultos, como puede ser pericardíacas o en los vasos grandes, y por eso los bebés recién nacidos los tienen por la mayor parte del organismo y les permite sobrevivir en condiciones que por ahí un adulto no sobreviviríamos, ¿sí? Esas noticias que hay siempre en invierno, un bebé quedó tirado en un baldío toda la noche y sobrevivió. Si a ustedes les pasa lo mismo, probablemente tengan hipotermia, pero ese bebé tuvo hipotermia y logró sobrevivir. ¿De acuerdo? Porque tiene, gracias a que tiene mucho tejido pardo con mitocondrias desacopladas, ¿sí? Esto es una explicación muy simple. No la van a usar en bioquímica esta explicación, lo van a aprender bien después. Pero yo necesito que sepan las diferencias entre los dos y que vean que cuando nosotros vamos a encontrar un tejido determinado en determinada localización, tiene fundamentalmente una función que necesito que conozcan. Entonces, para que discutamos en los mismos niveles de conocimiento todos, primero uso glucosa, después uso glucógeno, después uso lípidos, generalmente el tejido blanco, ¿sí? Depósito de energía. En cambio, el pardo genera calor. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Perdón, Luca, pero me parece que quería que discutiéramos, porque después cuando vemos en hígado depósitos de glucógeno o en los astrocitos en el cerebro, es como que, pero glucógeno, ¿para qué acá? ¿Ok? Bien, joya. Perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, si alguno tiene alguna duda más, la respondemos, y si no, continuamos con el segundo tejido conectivo especializado, que como les mencionaba es la sangre. Vamos a ver que para observar justamente la sangre se realiza un estudio citológico que recibe el nombre de frotis sanguíneo o extendido sanguíneo, que ya vamos a ver más adelante, pero básicamente la sangre va a estar compuesta, que justamente, como ya sabrán, más o menos el volumen normal de sangre es de aproximadamente 5 a 5,5 litros, y va a estar formada por elementos formes. Esto sépanlo, los elementos formes van a corresponder tanto a los eritrocitos como... Luca. Sí, contame. Perdón, hay una chica Sí. que había preguntado en el chat, no sé si le respondieron. No, le estaba respondiendo por el chat, pero respondo para todos. Sí, Bueno. la distribución del tejido blanco obviamente que sigue parámetros, de hecho es diferente en la mujer que en el hombre, o sea, sigue parámetros de los caracteres sexuales secundarios determinados por las hormonas que vienen de los genitales masculinos o femeninos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, la distribución de grasa no es igual en el organismo femenino que en el masculino. La distribución de tejido adiposo blanco, sí, tal cual, tal cual. Pero lo dejamos para un poquito más adelante, que lo vamos a ver específicamente como caracteres sexuales secundarios. Bueno, perfecto. Habiendo hecho esa aclaración, como les estaba diciendo, justamente cuando nosotros hablamos de sangre, vamos a estar hablando de elementos formes en primer lugar, que como bien les menciono acá, corresponderá aproximadamente el 45 al 46%, dependiendo de dónde lo lean, de la composición total de la sangre, entre los cuales vamos a encontrar justamente los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, los glóbulos blancos, que son los leucocitos, y las plaquetas, que son los trombocitos. ¿Por qué decimos elementos formes y no células? Porque justamente tanto los glóbulos rojos como las plaquetas justamente van a ser componentes que no presentan núcleos. Esto sépanlo. Entonces, las únicas células realmente que podemos mencionar de la sangre van a ser los glóbulos blancos o los leucocitos, que justamente tienen núcleos. Entonces, estos, al no tener núcleos, los eritrocitos ni los trombocitos, justamente que cuando hablamos de sangre hablamos de elementos formes, como para que no se confundan en un examen y digan que los glóbulos rojos son células, porque al no tener núcleo no podemos considerarlas como células. Y además, justamente dentro de la sangre, vamos a ver que el gran componente de la sangre va a ser justamente los glóbulos rojos, que van a corresponder básicamente al 45% de la totalidad justamente de los elementos formes,
mientras que justamente el 1% restante van a corresponder a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Entonces fíjense la abundancia de glóbulos rojos que justamente lo vamos a observar en los preparados sanguíneos o en el extendido de sangre. Mientras que por otro lado la sustancia intracelular, que también correspondería entonces a la matriz intracelular, en el caso de la sangre va a recibir el nombre del plasma y va a corresponder al 54% o 55% restante de la totalidad de la sangre. Entre los cuales vamos a observar que el plasma va a estar formado tanto por agua, electrolitos, iones, muchas proteínas asociadas tanto a factores de la coagulación, como puede ser el fibrinógeno, como también la albúmina, como ya sabrán, que es una proteína transportadora, gases, glucosa, hormonas, entre otras cosas, pero presenta mucha agua el plasma, que es algo que tienen que tener en cuenta. Justamente que correspondería entonces a la matriz extracelular en este caso, y vamos a observar que particularmente como dato de color también, cuando nosotros hablamos de justamente plasma sin fibrinógeno, que es justamente una de las proteínas de la coagulación, vamos a estar hablando justamente del suero, como para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando hablamos justamente del extendido sanguíneo, que es justamente el estudio que nosotros realizamos para poder observar la sangre, vamos a ver que para hacer esto tenemos que seguir una serie de pasos. En primer lugar, justamente vamos a tomar un portaobjeto, dentro de los cuales vamos a colocar justamente una gota de sangre del paciente en un extremo. Vamos a colocar un segundo portaobjeto, justamente en este primer portaobjeto, como se ve en la imagen de acá. Vamos a arrastrar justamente el segundo portaobjeto hacia el extremo del primer portaobjeto, y luego, justamente como nos muestra en la figura D, lo vamos a extender justamente hacia la región contraria. O sea, lo vamos a estar extendiendo, por eso es justamente que recibe el nombre de extendido sanguíneo. Y luego lo vamos a dejar secar a temperatura ambiente, luego se va a fijar, ya sea con calor o fijadores químicos, y por último vamos a realizar justamente la tinción de la muestra, que en este caso correspondería a la tinción de May-Grunwald-Giemsa, que básicamente es una técnica que es una tinción que usa el mismo fundamento que la técnica de histología de rutina. Van a ser básicamente colorantes ácidos y básicos que se van a unir justamente a los distintos elementos forma de la sangre por justamente atracción de cargas. Y de esta manera vamos a obtener justamente el siguiente estudio, que se observa así justamente cuando nosotros lo miramos a nivel de microscopio o en fotos. Vamos a ver que las tinciones que adquieren las células van a ir variando desde naranjas pálidos a salmonados, como también basófilos, acidófilos, y van a utilizar muchos colorantes básicos y ácidos que no son justamente los utilizados en la técnica de rutina. También se utilizan eosinas, pero justamente van a ser distintos colorantes que yo no voy a mencionar, pero que los pueden leer en los libros. Y veamos justamente que en este caso recibe el nombre de estudio citológico, como les mencionaba, en primer lugar porque justamente cuando nosotros realizamos el extendido, perdemos, y justamente dejamos secar y después fijamos, perdemos la matriz extracelular. O sea, en este caso nosotros no estamos observando el plasma, únicamente estamos observando las células, que esto es algo que también va a pasar en un preparado de más de fin de cuatrimestre, que es el extendido vaginal. Justamente nosotros en este caso estamos viendo únicamente las células del tejido sin la matriz extracelular, y además, dado que son extendidos sanguíneos, no va a haber incidencia de corte en los estudios citológicos, como para que lo tengan en cuenta. Justamente nosotros lo que vamos a estar viendo son todas las células dispuestas sobre el portaobjetos, pero no lo vamos a estar cortando, porque justamente lo vamos a estar extendiendo, entonces tampoco hay incidencia de corte. Y como ya pueden ver en la imagen, el gran predominio de los elementos formes son los glóbulos rojos, que son todas estas células que se encuentran en mucha mayor abundancia, y luego vamos a encontrar, bueno, también dispersas, y ahora vamos a ver más en profundidad, las plaquetas y los leucocitos, que son las otras células que vamos a poder encontrar en el tejido sanguíneo. Tengo una pregunta. Sí. ¿Primero se deja secar y después se tiñe, o primero se tiñe y después se deja secar? Se deja secar, después se fija, ya sea con calor o fijadores químicos, y después recién ahí lo teñimos. Ok, gracias. Perfecto. ¿Otra duda? Si no, continuamos ya con las distintas células de la sangre. Entonces, empezamos en primer lugar con los eritrocitos. Vamos a ver que justamente los eritrocitos, como ya les mencionaba, son las células que más abundan justamente en el extendido sanguíneo. Y vamos a hablar particularmente que su número, o sea, su proporción normal va a ser aproximadamente 5 millones por milímetro cúbico, aunque pueda haber una diferencia de más o menos 500.000, dependiendo de si nos encontramos en presencia de un hombre o una mujer, esto también varía. Vamos a ver que la vida media de los eritrocitos es de aproximadamente 120 días. Una vez justamente superados estos 120 días, o cerca de los 120 días, justamente los eritrocitos envejecen, pierden su capacidad de flexibilidad. Justamente los eritrocitos van a ser elementos formes muy flexibles, justamente para permitirles atravesar los distintos capilares. Y entonces cuando justamente envejecen, pierden esta flexibilidad y por lo tanto van a ser eliminados por los distintos macrófagos de la circulación sanguínea, ya sea los que se encuentran a nivel del hígado, que vamos a ver más adelante, como también a nivel del vaso, y bueno, los que se encuentren también circulando.
vamos a encontrar por otro lado que el tamaño de los eritrocitos es muy característico, de aproximadamente 7 a 8 micrones, particularmente que es una característica muy importante de los eritrocitos porque es también lo que se conoce como la regla del histólogo. Esto básicamente, los eritrocitos por lo general tienen tamaños muy como característicos, o sea, es bastante constante el tamaño que tienen, y por lo tanto, justamente su tamaño lo podemos utilizar para compararlo con el de otras células, y por esto que justamente lo llamamos como la regla del histólogo, como para que lo tengan en cuenta también. Por otro lado, vamos a ver que su morfología es en forma de discos bicóncavos, justamente como podemos observar en esta imagen, en las cuales vamos a observar que justamente presenta una región a nivel central que es como más adelgazada, que justamente va a disminuir la distancia justamente para permitir el intercambio gaseoso justamente de los eritrocitos, porque como bien sabrán, la función que van a tener los eritrocitos en algunas de sus funciones van a ser justamente el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, además de justamente mantener el pH y la homeostasis. Entonces, justamente esta morfología en forma de discos bicóncavos le permite justamente que el intercambio gaseoso sea mucho más sencillo. Y vamos a observar que justamente se van a teñir de esta manera, como bien les mencionaba, asalmonada o anaranjada, entre los cuales vamos a ver que, dado que son discos bicóncavos, la región central justamente va a ser un poco más pálida, que justamente va a corresponder a esta región más adelgazada. Por otro lado, en segundo lugar, vamos a encontrar las plaquetas. Vamos a encontrar que las plaquetas, a diferencia de los eritrocitos, van a ser elementos formes mucho más pequeños. Fíjense justamente en esta imagen que corresponderían a estas regiones acá chiquititas, bien chiquititas, justamente ubicadas entre los eritrocitos. Y acá una microfotografía electrónica justamente para que observen que los valores normales de las plaquetas van a ser aproximadamente de 200 a 400.000 por milímetro cúbico. Vamos a encontrar que la vida media es mucho menor a la de los eritrocitos, aproximadamente de 10 días. Vamos a ver que, a diferencia de los anteriores, estos van a ser discos de tipo biconvexos. Obsérvense justamente la morfología que se observa en esta microfotografía electrónica justamente de transmisión. Y vamos a observar que, por otro lado, van a ser básicamente fragmentos citoplasmáticos de megacariocitos, que van a ser células muy grandes que se van a encontrar en uno de los órganos que vamos a ver más al final de la clase. Pero sepan entonces que justamente, como les mencionaba al principio, no son considerados células porque justamente no tienen núcleo y básicamente son pedacitos, por así decirlo, del citoplasma de los megacariocitos, que son como las células precursoras de las plaquetas. Por otro lado, vamos a ver que los mismos, como bien se imaginarán, participan en la coagulación de la sangre y van a tener azurófilos y gránulos específicos, que ya vamos a ver qué es lo que corresponde justamente a esto, pero sepan que las plaquetas también tienen azurófilos y gránulos específicos. Por último, entonces pasaríamos a hablar un poco de los leucocitos, que son justamente los únicos que pueden ser considerados células justamente del tejido sanguíneo. Vamos a ver que las características de los leucocitos, en primer lugar, es que su valor normal va a ir de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico, al igual que las plaquetas presentan una vida media de aproximadamente 10 días, van a tener núcleo, como les había mencionado, y como bien les había dicho Javi al principio de la clase, van a ser las que tienen la capacidad de extravasar, o sea, van a tener movilidad, y esto les va a permitir justamente ir abandonando la circulación, a diferencia justamente de las plaquetas y los eritrocitos que únicamente los vamos a encontrar dentro de los vasos sanguíneos. Los leucocitos o los glóbulos blancos pueden dejar justamente los vasos sanguíneos, llegar al tejido conectivo y de esta manera allí justamente llevar a cabo todos los procesos de la respuesta inmune, que es algo característico que van a tener justamente estas células. Vamos a ver que particularmente la clasificación de los leucocitos la vamos a estar viendo en los granulocitos o polimorfonucleares, también recibe el nombre, y por otro lado, bueno, y dentro de los cuales vamos a encontrar en primer lugar los neutrófilos, en segundo lugar los basófilos y en tercer lugar los eosinófilos, y por otro lado los agranulocitos o monomorfonucleares, que básicamente van a ser los monocitos y por otro lado los linfocitos. Esta clasificación básicamente va a estar dada porque los leucocitos, como ya mencionaba, van a ser las células encargadas de la respuesta inmune. Para esto es que justamente los leucocitos dentro de su citoplasma van a tener una serie de gránulos específicos e inespecíficos. Los gránulos inespecíficos son justamente los azurófilos que también tienen las plaquetas, mientras que los gránulos específicos son aquellos que se encuentran únicamente los granulocitos y que van a ir variando dependiendo de si justamente nos encontramos frente a la presencia de un neutrófilo, un basófilo o un eosinófilo. Pero sepan que ambos, tanto los granulocitos como los agranulocitos, van a tener azurófilos. O sea, ambos tienen gránulos inespecíficos, que son justamente los azurófilos, al igual que las plaquetas, pero los gránulos específicos únicamente los van a tener los granulocitos, mientras que los agranulocitos no los tienen. Entonces, siempre recuerden esta diferencia que existe entre los granulocitos y los agranulocitos. Y bueno, como ya les había mencionado, también las plaquetas tienen los azurófilos y algunos gránulos específicos. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco justamente de cada uno de los leucocitos. En primer lugar, antes que te vayas de ahí, también una forma que pueden ayudarse a entender por qué les decimos granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos tienen gránulos que son visibles al microscopio óptico.
En cambio, los agranulocitos, si ustedes los miran al microscopio óptico, no le ven gránulos, porque son muy pequeños. Son lisosomas y demás, digamos, no es que son un gran invento, digamos. Pero generalmente son lisosomas más que nada. Entonces, todos tienen gránulos azurófilos, o sea, inespecíficos, pero los que tienen visibles al microscopio óptico son solamente los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, a los cuales les llamamos granulocitos. O sea, les decimos granulocitos porque tienen gránulos visibles al microscopio óptico. ¿Se entiende? Esa es la idea. Y tal cual les dijo Lucas, recuerden que son las únicas que se pueden considerar células. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y aprovecho que interrumpí para decir algo más. ¿Alguien me puede contar cuál es la función de los glóbulos rojos? ¿De los eritrocitos o hematíes? Glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes. Los 3 nombres, sepan, por favor, porque después en algún examen ponen hematíes y mis alumnos colapsan. Entonces, eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes. ¿Sí? Glóbulos rojos dice mi mamá, ustedes van a decir eritrocitos, o hematíes, que es un nombre viejo de los eritrocitos. Pero alguien me dice, Cami del Conte me dice, transporte de gases en sangre. Pero yo soy como un chico de 3 años. ¿Pero por qué? No entiendo. Necesito más datos. ¿Qué significa que transporte gases en sangre? Porque los eritrocitos tienen una proteína que se llama hemoglobina, Sí, que bien. permite, a través de gradientes, o sea, donde hay más oxígeno, se lo llevan y lo cambian. No sé cómo explicar esa Bien. parte. A ver, vos me estás del explicando, intercambio de gases. está perfecto lo que me estás diciendo. Vos me estás diciendo cómo la gente se sube y se baja del colectivo. Claro, ¿Sí? exacto. O sea, exacto. al eritrocito es un colectivo. Hay asientos. Los asientos son sitios de unión en la hemoglobina. ¿Sí? Menos de 20, son 4, pero no importa. Póngale, no importa el número. Se sube al colectivo el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno va de un lado a otro. ¿Sí? Se baja el oxígeno, se sube dióxido de carbono y vuelve a la otra terminal. Ahora, lo que me falta, eso lo entendí. Pero como yo soy un preguntón crónico, lo que me falta es ¿de dónde a dónde van? ¿Sí? No van de Villa Gesell a Buenos Aires. ¿De dónde van? ¿Puedo responder a grosso modo? A grosso modo. Estamos hablando a grosso modo. A grosso modo, o sea, vos te oxigenás en el pulmón, esa sangre pasa por el corazón lo bombea a todo el cuerpo para que las células puedan hacer el metabolismo que hacen en las mitocondrias, que liberan dióxido de carbono. Eso es agarrado por la hemoglobina y la hemoglobina le da el oxígeno para que sigan haciendo ese metabolismo. Excelente, ¿sí? Excelente. Las 2 terminales de las que estamos hablando no son Villa Gesell y Buenos Aires. Estamos hablando de los pulmones, donde se sube el oxígeno y se baja el dióxido de carbono, y de los tejidos, donde es al revés. Se baja el oxígeno y se sube... A ver, estoy hablando mal, pero vamos, rebobinemos. Esto es algo que voy a tener que deletear después. Estamos en el pulmón, ¿sí? Se baja el dióxido de carbono que viene de los tejidos, se sube el oxígeno. Estamos en los tejidos, se baja el oxígeno y se sube el dióxido de carbono. Porque los tejidos consumen oxígeno y devuelven dióxido de carbono. Entonces, si ustedes lo piensan como un colectivo, ¿sí? La hemoglobina son los asientos en el colectivo. Y los lugares van a ser ocupados por el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Dónde hay más oxígeno? En el pulmón. Ahí se suben a la sangre, ¿sí? ¿Dónde hay más dióxido de carbono? Bueno, se baja el oxígeno porque hay que desocupar el lugar y se sube el dióxido de carbono de los tejidos. Ese es el laburo, ese es el trabajo que hacen los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, ¿sí? Tienen que ser flexibles para pasar por los capilares del tejido, que son muy pequeñitos, y por eso, cuando están ya medio desgastados, que no se doblan tan bien, porque el eritrocito no deja de ser una bolsa boba de hemoglobina, ¿sí? Ya no tiene núcleo, no puede generar nueva hemoglobina. Con la hemoglobina que salió de la médula ósea es la que va a tener toda su vida. Cuando la flexibilidad de la membrana deja de tener flexibilidad, ahí tienen problemas porque al pasar por un capilar se puede trabar, generar un tapón y generar un problema, ¿sí? O básicamente una isquemia del tejido. ¿Estamos? Bien. ¿Se entendió eso? Una cosa más necesito. Plaquetas. Que tiramos, que participan en la coagulación de la sangre y bla, bla, bla. Pero yo quiero un poquitito más de datos. ¿Saben lo que hacen las plaquetas? Como la sangre, evidentemente, nuestro organismo no puede perder. Tenemos 5 litros, 6 litros con toda la furia. No podemos perder toda la sangre que queremos. ¿Qué tiene la sangre? Tiene como un sellador de los vasos que se rompan dentro de la misma sangre, ¿sí? Y acá es cuando uno dice, che, la naturaleza, la verdad que
Nada. Millones de años de evolución no están ahí porque sí. Lo que tenemos en las plaquetas es pedazos de citoplasma de una célula que está en otro lado, que tienen la capacidad de, cuando detectan que hay una rugosidad en un vaso sanguíneo o una rotura en un vaso sanguíneo, se pegotean ahí, tapan la salida de sangre y permiten que se arme un coágulo, un andamio, para que la sangre coagule, porque además la sangre tiene proteínas de coagulación adentro. Entonces las plaquetas sellan el agujero primero y sobre ellas se forma un tapón que frena la salida de sangre. Por eso si a mí me pinchan con una lanceta, cuando voy al laboratorio a hacerme algo, me pincho con una lanceta, ¿sí? O para hacerme un test de COVID en antígeno, en anticuerpo, me pinchan con la lanceta y me deja de sangrar, o me saco sangre y me deja de sangrar, o me lastimo y me deja de sangrar. ¿Por qué pasa eso? ¿Es magia? No, son las plaquetas más las proteínas de coagulación que están circulando en la sangre. La sangre tiene su propio plomero adentro que te va a sellar la rotura del caño automáticamente. ¿De acuerdo? Esa es la función de las plaquetas. Oye, Javi, me olvidé de las plaquetas cuando describí la sangre. ¿Por qué no me aprueban la pregunta? ¿Son importantes las plaquetas o no son importantes? ¿Estamos? Entonces, ojo con eso, quedan 2 minutos. Si quiere alguien hacer alguna pregunta y después redondeamos con un zoom cortito más con Luca. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Todo eso que hablamos de fisiología, de qué hacen, a dónde van, a dónde vienen, probablemente no se los terminemos tomando en un examen de histo. Pero el problema que yo tengo es que cuando yo quiero que ustedes desarrollen un poquito más de pensamiento para pensar qué pasa, qué deja de pasar, me colapsan, porque en histología yo en realidad estoy mostrando una parte del funcionamiento del organismo. Y todo está por alguna razón. Una cosa más, como las plaquetas detectan una rugosidad, si yo tengo una placa de ateroma, o sea, tengo arteriosclerosis en algún vaso sanguíneo, tengo una placa de ateroma, un cacho de, no importa, colesterol y otras cosas pegado en un vaso sanguíneo, las plaquetas detectan esa rugosidad, se activan y me pueden hacer un trombo en circulación que termine impactando en el cerebro y haciéndome un ACV, un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular. ¿Producto de qué? De que unas plaquetas se pegotearon entre sí porque detectaron una rugosidad, siguieron circulando, llegaron a un capilar, ¡puf! Y lo taparon. Problema. El paciente queda con no sé, la mitad del cuerpo paralizado un tiempo hasta que logra recuperar la función, o más grave aún si es en pulmón o demás. ¿Sí? Ahora estamos viendo algunas complicaciones en los pacientes de COVID, porque además el SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, tiene la mala costumbre de generar algunos problemas también de coagulación. ¿Sí? Entonces estamos viendo algunas cosas más. ¿Ok? Bueno, se va a cortar esto, dejamos la parte clínica y volvemos a la clase de histología en el próximo Zoom. ¿Ok? Lo cortamos, así arrancamos con uno fresco.